hemos concluido con la última presentación a cargo de Cintia Prado y bueno, vamos a tener este bloque con las preguntas que nos han ido elaborando usted y enviándonos a través del WhatsApp. Y bueno, vamos a irla realizando de manera ordenada en base a las presentaciones, así que vamos a comenzar con la primera, que es para el ingeniero José Sánchez, y nos están preguntando sobre el ensayo de grupos cortos. Querían saber cuáles eran las densidades que fueron utilizadas para esta siembra en el mes de enero. Bien, bueno, muchas gracias por las consultas. En el ensayo de grupos cortos hemos utilizado una densidad de aproximadamente 400.000 semillas por hectárea, tanto para el distanciamiento 26 como para el distanciamiento 52. O sea, manteníamos la densidad, lo que modificábamos era el distanciamiento de surco. Recordemos también que esto es un ensayo para una localidad puntual, para una campaña puntual. La idea es seguir ajustándolo y, en lo posible también, abarcar algunas localidades más. Muchas gracias. Bueno, gracias, José. Y nos están haciendo una pregunta ya referida al rendimiento que hubo en una de las localidades que participaron en la macro. Esta es para la ingeniera Marcela Escobar. Quieren saber en el Palomar cuáles han sido las variedades que mejor anduvieron y cuándo es la fecha en la que se implantó esta macro parcela. Bien, con respecto a esta pregunta, la fecha de siembra de esta localidad fue el 29 de noviembre y las variedades que más han rendido entre las de grupo corto fueron RA 655 y dentro de las de grupo largo Horus 74134, ambas con promedios de 3.600 kilos aproximadamente. Muchas gracias. Bien, gracias. Gracias, Marcela. Y también les recordamos que estos datos, digamos, los rendimientos que se obtuvieron en todas las localidades van a estar disponibles y ya están, digamos, se les ha enviado como material a todas las personas que se inscribieron. Bueno, hay otra pregunta que en este caso es para la ingeniera Carmina Fandos y nos consultan lo siguiente: si es que se pudieron comparar rendimientos obtenidos en cada uno de los grupos de rotación, hablando de, o sea, desde lo que es monocultivo, o sea, haciendo soja-soja, hasta un 50%, lo que sería soja y maíz. Bueno, en el trabajo específico nuestro no hicimos ese análisis, puede ser hecho para el caso de los campos que nosotros fuimos analizando, pero ustedes pueden observar esos datos a partir del ensayo de sistemas de producción, que dio Gonzalo Robledo, en donde ya hay un indicio de cuánto influye la rotación en los rendimientos de los cultivos. Gracias, Carmina. Vamos a continuar la siguiente pregunta, que es para Sebastián Sabaté, y bueno, en realidad son dos. La primera dice, si para borreria el glifosato va como segundo golpe o en primera aplicación, ¿y qué es lo que da más días de control? Bueno, gracias, Fer. El orden de uso va a depender mucho, me parece, de cuáles son las otras malezas presentes en el lote, aparte de borreria. No tengo una recomendación particular en ese aspecto. Hay que ver para qué cultivo y en qué condiciones, como le digo, o sea que los dos, tanto sumisoya, hemos visto en los ensayos, como el glufosinato de amonio, tienen una buena persistencia, el efecto ese de hasta 20, 30 días. Pero lamentablemente eso ya es una decisión agronómica que la van a tener que ir tomando en la medida que lo vayan evaluando a estas alternativas, ¿no? Para Sebastián, una es si para el control de la cama de otoño-invierno de borreria se han probado cultivos de cobertura y cómo ha sido, digamos, su efecto. Bueno, sin duda que cultivos de cobertura cumple una función muy importante en el tema del manejo de estas invernales. No tenemos evaluaciones puntuales todavía de borreria con cultivos de cobertura, pero como les
mostré la idea de lo que estábamos trabajando era para la salida del maíz, ¿no? Donde no es tan fácil implantar un cultivo de cobertura. Pero sin duda es algo que tenemos que trabajar un poco más en el tema de cultivo de cobertura y borreria, porque eso también implica no solo el impacto sobre esa camada de marzo y mayo, sino también un impacto sobre la camada de octubre. Bien, y la última, Sebastián, nos están preguntando, dice, ¿alguna experiencia en el uso de tropamezone, Convey, más atracina para controlar borreria en maíz? Sí, hicimos un ensayo con varios de los blanqueadores, estos grupos HPPD, que hay muchas moléculas nuevas, y lamentablemente solo logran una supresión, no logran un control lo suficientemente contundente en posemergencia del maíz. Así que sí va a detener el crecimiento de las plantas, pero no pasa más allá de una supresión. No hay un buen control con los blanqueadores hasta el momento. Bien. Bueno, Sebastián, muchas gracias. Bueno, hay otras preguntas ya. Estas están dirigidas al ingeniero Augusto Casmus y están ambas vinculadas con lo que es la nueva plaga, la mosquita barrenadora, y nos preguntan lo siguiente. Dice, si hay experiencias de aplicación para mosca barrenadora, ¿con qué productos y cuál es el umbral de daño económico para aplicarla y el estado de los mismos? Bueno, haciendo referencia a esa pregunta, en primer lugar, no hay un umbral de daño desarrollado para esta especie en soja ni en ningún otro cultivo, por lo tanto es una cuestión a trabajar, a desarrollar. Y después en lo que hace a estrategias que se han venido evaluando para el control, hablando básicamente de referencia de trabajos realizados en Paraguay y Brasil, mencionan como primera herramienta el tratamiento de semilla, ya que como menciona en la presentación, se dice que los primeros días de desarrollo del cultivo son los más susceptibles de la soja, entonces el tema del tratamiento de semilla ayuda ahí, y bueno, estos trabajos mencionan mucho al fipronil, a los neonicotinoides como controladores ahí en esa etapa inicial. Y después ya en etapa un poco más avanzada, también hay algunas experiencias de control realizadas por estos investigadores, en donde mencionaron como que hay efectividad de nuevamente los mismos grupos, los neonicotinoides, la mezcla de neonicotinoides con piretroides, los piretroides, también mencionaron algunos órganos fosforados, pero un poco para concluir, mencionan como importante el desarrollo ya de una estrategia, digamos, para el control específico de esta plaga, digamos. Así que bueno, es un poco, digamos, la respuesta. Bien, ¿y umbrales de daño económico? En lo que respecta al tema umbrales, como hice referencia, no hay desarrollados para soja umbrales de daño económico. Así que bueno, es una cuestión también importante para comenzar a desarrollar. Y bueno, también me había olvidado en la presentación, quiero mencionarlo acá, dentro de los agradecimientos al ingeniero Aldo Capuano, que nos colaboró mucho con los ensayos. Así que no sé si hay otra pregunta, Fer. Bueno. No, gracias, Augusto. Vamos a continuar con Norma Coronel, y nos están consultando sobre los cultivos hospederos. ¿Cuáles serían los cultivos hospederos en nematodo del quiste? Bueno, los cultivos no hospederos del nematodo del quiste pueden ser cualquier gramínea. Se usa mucho el maíz, sorgo, además puede ser también girasol y la caña de azúcar. Son cultivos no hospederos y pueden ser usados en rotación con la soja. Esto permite bajar en forma importante las poblaciones de este nematodo. Norma, ¿hay alguna información sobre mungo? El mungo es una fabácea, ¿verdad? Bien, este nematodo se caracteriza por parasitar soja y todas las fabáceas, también poroto, es decir que
son buenos operadores de este nematodo. Bien, probablemente lo tendríamos entonces. Bien, gracias. Gracias, Norma. Bueno, y la última pregunta que nos llega es para Sebastián Resnikov, y dice lo siguiente: si hay experiencias del agregado a las mezclas de Strobi, Triazole con Mancozeb. Bueno, en base a esa pregunta, esta campaña, tenemos un ensayo básicamente era para manejo de mancha anillada, en donde la experiencia que tenemos con el agregado Mancozeb es tener la mezcla doble de un Strobi más un Triazol aplicada en R3, y después en R5 aplicamos el fungicida multisitio, y también tenemos la experiencia al revés, aplicando primero el Mancozeb en R3 y luego en R5, en la mezcla doble. ¿Qué observamos? Observamos una eficacia del control para mancha anillada de alrededor de un 50%, en comparación con un 70%, más o menos entre 65 y 70%, que es la eficacia del control que obtuvimos cuando utilizamos una mezcla triple, o sea que contenía la Strobi, el Triazol y la carboxamida. Generalmente las mezclas dobles para esta enfermedad la obtenemos entre un 10 o un 15% menos de eficacia en comparación cuando usamos mezclas con el contenido de carboxamida. Sebastián, hay más preguntas. ¿Qué le pasa cuando trabajan con Roya? En este caso, digamos, lo que estabas comentando. En el caso de las mezclas dobles, se observa un control, se observa que el multisitio mejora la eficacia del control al agregado de esta mezcla. Eso lo observamos este año en la Cruz, y estos ensayos también los realizamos la campaña pasada y también observamos buenos resultados, pero la campaña pasada fue en la localidad de General Mosconi. Gracias, Sebastián. Tengo más preguntas para vos también, han seguido llegando un par. Y la primera es: ¿cuán importante hubiera sido la Roya en siembras tempranas si no hubiera ocurrido la sequía que se ha mencionado anteriormente? O sea, la enfermedad, lo importante y lo particular de esta campaña fue que se detectó muy temprano en la zona. Se detectó casi 20 días antes. O sea que si tendríamos nosotros el hospedante, la presencia del patógeno y condiciones ambientales favorables para que el desarrollo de la enfermedad, hubiese sido un problema bastante complicado. Y capaz que deberíamos haber tenido que tener más de una estrategia de control, o sea, entrar al campo con más de una aplicación para el control de la misma, ya que es una enfermedad altamente agresiva y que, como sabemos, se multiplica exponencialmente y cada 14 días se incrementa esa población del patógeno y ocurren nuevas infecciones, no solamente las que se multiplican ya están en la planta, sino que siguen llegando esporas, y bueno, es un progreso exponencial y deberíamos haber tenido, como les digo, valores de severidad muy elevados, y se podría haber llevado muchísimos kilos, digamos. Podríamos tenido muchas pérdidas por esta enfermedad. Bien. Bueno, Sebastián, y ya la última para vos, y nos están preguntando qué dosis se recomiendan de Mancozeb para acompañar otros fungicidas. Bueno, nosotros con estos fungicidas multisitio, básicamente con el Mancozeb, empezamos la campaña pasada y estamos utilizando una dosis de 1 kilo por hectárea. Hay experiencias en otros países, como por ejemplo en Brasil, donde hay más problemas en cuanto a resistencia por parte de los patógenos hacia los principios activos utilizados, en donde realizan más de una aplicación de Mancozeb y también utilizan dosis de 1,5 kilos y hasta de 2 kilos por hectárea. Muchas gracias, Sebastián. Y la última pregunta, que está dirigida a Cintia Prado, y nos consultan lo siguiente: ¿qué pasa si tengo una semilla con un PG de un 90% y un vigor de un 52%? ¿Qué tiene que hacer esta persona? Bien,
Como dijimos en la presentación, cuantos más indicadores de calidad tengamos, más completa va a ser la caracterización de ese lote. Si nosotros nos hubiéramos quedado solo con un poder germinativo, hubiéramos solicitado solo ese ensayo, hoy tendríamos un lote de 90% de PG y sería óptimo, lo dejaríamos en suspenso hasta noviembre antes de sembrar. Por eso cuando les sugerimos que amplíen todas las posibilidades y que sumen todos los indicadores, cuando pedimos un ensayo de vigor y sumamos información, vemos que ese lote, ya el problema es en el vigor. El vigor es lo primero que se pierde antes que la viabilidad de la semilla. Si, por otro lado, si estamos en julio con un vigor de 52 en un lote no acondicionado, estamos en un grave problema, porque el vigor, si bien antes de la siembra nos permite definir cómo va a ser la germinación en condiciones no favorables, en esta instancia nos da el potencial de almacenamiento que tiene ese lote de semillas. Entonces, partir de un 52% de vigor es un riesgo muy grande en el almacenamiento. Recordemos que les dije, se cae primero el vigor y después la viabilidad o el poder germinativo. Entonces, descartar un lote de semillas, eso tiene que ver con las posibilidades de la empresa, si tiene otras alternativas, si tiene un plan B, un plan C, si tiene varios lotes, varias variedades. Ahora, si tuviese solamente este único material, ¿cuáles son mis sugerencias? Primero, un monitoreo en el tiempo mucho más intenso que lo que sugerimos a veces de 2 veces, en 2 ensayos, sino monitorearlo tal vez una vez al mes, para ir viendo cómo sigue el vigor. Probablemente el PG se mantenga o vaya bajando apenas unos puntos, pero el vigor está muy complicado. Y si estamos en una instancia en la que no ha sido acondicionado ese lote, debería ser inmediatamente acondicionado, o sea, sacarle todo aquello que está afectando de impurezas, semillas deterioradas, dañadas, partidas por picudo, los restos de trilla, para tratar de mejorar esa condición del lote y obviamente monitorear intensamente la calidad para ver cómo llega hasta próximo a la siembra. Bueno, Cintia, muchas gracias. Y ya con esto concluimos el bloque de preguntas que ustedes nos enviaron.